Bienvenido, Ezequiel. Gracias por tomar la comunicación esta mañana de este enlace México-Estados Unidos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias a ti. ¿Qué panorama el que tenemos como abogado? Bueno, me imagino que debes tener todo tipo de consultas en este momento, preguntas frecuentes, inquietudes. ¿Cómo definirías el momento que se vive y por dónde atraviesan las personas que tienen documentos e incluso los que no, los que tienen y los que no tienen documentos migratorios en Estados Unidos? ¿Dónde estarían los focos principales en términos legales de la preocupación de los migrantes allá? Mira, tu pregunta es bien acertada cuando mencionas que son los documentados e indocumentados, porque las acciones ejecutivas del presidente Trump han puesto en histeria a toda la persona que no sea ciudadano en los Estados Unidos. Y una de las razones por la cual se ha hecho es porque se han mandado muy rápido y las mismas instituciones como es el Departamento de Seguridad Interna, como se vio en el bloqueo de los 7 países musulmanes, no saben cómo ejecutar o no se les dio dirección clara. Entonces es confusión, es una parálisis de miedo, específicamente para las personas que están aquí indocumentadas y que tienen ya un historial de una deportación anterior o un crimen leve. O un crimen leve. Hay también incluso informaciones que, bueno, ya ahorita hay que tomar todo con pinzas, desde luego, Sí. informaciones de que podría haber órdenes ejecutivas que pudieran incluso afectar a gente que tenga cierto tipo de visas. Se hablaba de estudiantes, se hablaba de inversionistas también. Ujú. Sobre eso, ¿qué estás viendo como abogado? ¿Qué perspectiva hay de si es que llega a ocurrir lo que se adelanta en la prensa como una posibilidad en posibles órdenes ejecutivas de Donald Trump? Sí, esa es una herramienta que ha usado la administración y ha funcionado el hecho de que han desplegado los borradores de posibles acciones ejecutivas que obviamente tú lo mencionas, que tiene un efecto para visas de no inmigrantes, son las visas que son temporales, como las que mencionaste de inversionistas, estudiantes, de trabajadores profesionistas como la H1B, la L, que son los intercambios globales de compañías hacia los Estados Unidos, pero se ha utilizado una serie de borradores, no nada más con esas visas, pero con otro tipo de cosas, con la doble ciudadanía, la naturalización de personas extranjeras aquí en los Estados Unidos, y se ha utilizado para, otra vez más, aterrorizar a la gente y que esté confusa, y Ujú. así no nada más en el marco de inmigración, pero en todos los otros marcos, no ha dado una claridad esta administración. Ahora, qué herramientas legales tienen a su disposición abogados como tú? ¿Cuál va a ser el marco legal más socorrido frente a Mm. este panorama? Bueno, esta es la estrategia. Primeramente, la información, y te agradezco la plataforma porque mucha gente en la Ciudad de México y en el país, en México, tiene bastantes familiares en los Estados Unidos que están Sí, indocumentados. Y muchísima. te menciono lo primero. Uno, una persona que sea puesta en proceso de deportación, que no tenga crímenes y que no tenga un historial criminal, tiene que pasar por un proceso jurídico. Sí puede tener una detención, pero tiene que haber cortes, tiene que haber una defensa y tiene que haber cargos. Los cargos serían: no estás aquí legalmente en los Estados Unidos, y ya de ahí nosotros podemos pedir lo que se llama la cancelación de deportación o fianzas para sacarlos de detención, y eso toma tiempo para que llegue una primera audiencia. Hay un tiempo de casi un año para llegar a tu primera audiencia después de que sales de un centro de detención, si es que lo estás ahí, pero personas que no tienen crímenes, que tienen hijos ciudadanos y residentes y que tienen mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, lo más probable es que nunca van a sufrir el golpe de la acción ejecutiva. Las personas que sí están en un problema inmediato son personas que tienen crímenes, personas que ya están en el sistema y están detenidos y van a ser transferidos a los centros de detención. Las otras personas son gente que no tiene crímenes, pero anteriormente, por razones familiares, usualmente porque una persona muere en México, por ejemplo, salen a visitar a sus difuntos y al regreso los detuvieron, los deportaron y volvieron a entrar. Esas personas son las que más nos preocupan. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita yo voy en camino al consulado mexicano aquí en Phoenix, Arizona, para dar pláticas a los connacionales, para explicarles qué tipo de preparación pueden tener, como por ejemplo prepararse con una carta poder para sus hijos, para que puedan encargar sus hijos con otras personas, tener los títulos de carros abiertos para que los puedan vender
en caso de que tengan una deportación y necesiten dinero para pagar sus fianzas, o también tener y buscar ayuda legal en diferentes tipos de partes con abogados que no les vayan a estafar. Buenas recomendaciones así de prácticas, de plano, o sea, tener sus papeles a la mano, los que tengan documentos diversos, ¿no? O sea, déjame regresar, el tema de los coches, ¿qué recomendación sobre el tema de las otras propiedades, por ejemplo, casas? ¿Qué tipo de acciones preventivas tendrían que estar tomando personas que se sientan en situación de riesgo allá, además de lo que dices? Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de casas, de coches, pues hasta de amistades, ¿no? En fin, avisar. ¿Qué tipo de comunicación debería en una situación como esta tener un mexicano o una familia mexicana que esté allá en una situación de riesgo como esta? Y fíjate que ya nos tocó en Arizona con la SB 1070 en el 2010, nos tocó tratar de educar a nuestras familias o nuestra comunidad a decir, ok, siéntate con tu familia y con tu vecino y decir, mira, aquí voy a dejar la tarjeta de mi abogado en el refri, aquí tengo la carta poder, me haces el favor, si algún día me detienen, poder ir a recoger a mis niños con esta carta, lo puedes hacer. Tengo el título de mi carro abierto, lo dejo aquí para que puedas poder hacerlo y venderlo si es que mi esposa o mis hijos necesitan una fianza para sacarme de ahí. Y quiero confirmar que la ley de inmigración no tiene ningún efecto en la ley de propiedad aquí en los Estados Unidos. Si tú eres documentado o indocumentado y tú tienes una casa y eres tú dueño de esa casa, no te la puede quitar inmigración, al igual que no te pueden quitar la patria potestad o la tutela de tus hijos. Ni más ni menos, pues Ezequiel Hernández, abogado, te aprecio muchísimo que podamos hablar esta mañana y te aprecio muchísimo que podamos seguir hablando, pues en estos momentos, cuando algo surja, cuando tengas algo que agregar a lo que aquí hemos dicho, cuando tengamos alguna duda, agradecemos muchísimo tu disposición para hablar en este espacio que se escucha en México y desde luego también en Estados Unidos para mucha gente que está ávida de tener información clara, nítida y precisa de sus derechos y de lo que puede hacer en momentos como el que se están como los que están viviendo en este momento en Estados Unidos. Ezequiel Hernández, gracias, abogado. No perdamos el contacto. Gracias por estar aquí esta mañana. Nos vemos, es mi deber. Gracias. Es tu deber. Bueno, ese es un tema, por cierto, déjame cerrar ahí. Los abogados de Estados Unidos, bueno, como dices, en tu caso es clarísimo que haces un trabajo social, además de ser abogado profesional y llevar casos concretos, también estás haciendo una tarea social de divulgación, de educación jurídica incluso, con lo que vas a hacer ahorita, estás manejando rumbo al consulado para que la gente que te pueda escuchar vaya teniendo herramientas de comprensión del momento y del conocimiento directo de sus derechos y de con qué cuenta precisamente para enfrentar cualquier situación como una deportación u otras cosas. Así que, abogado, te apreciamos este servicio que das a la comunidad allá, a las comunidades allá y en este caso a través de una plataforma de información como esta. Gracias por estar aquí, Ezequiel, y estamos en contacto permanente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Ezequiel Hernández, colega, abogado especializado en temas de migración desde Phoenix, en Arizona. Y mire usted en qué lugar. 10:33, tiempo del centro. Regresamos, entramos en la parte final de esta emisión con varios temas que nos quedan aquí pendientes importantes. Una pausa y volvemos con ellos. Sigue toda la información a través de Aristegui Noticias.